Hola mi gente, ¿cómo están? Les damos la bienvenida nuevamente a la clase de Historia Universal. El día de hoy veremos los datos más destacados de la prehistoria. Para hablar de la historia, pues primero tenemos que hablar de lo que pasó antes de ella, ¿no? Por eso veremos la historia como todos aquellos sucesos que sucedieron antes de que pudiese haber un registro escrito o pues pintura o algo, o alguna fuente fidedigna, ¿sí? De lo que ocurrió. Bueno, si vamos a hablar de qué es la prehistoria, primero sabemos que el prefijo pre indica que fue lo que sucedió antes de la historia, también que es el periodo más largo de la humanidad, y por esa misma razón es que sienta las bases de lo que sería el desarrollo humano para vivir en sociedad. Bueno, también nos surge otra pregunta que sería ¿dónde inicia y dónde termina la prehistoria? Va desde el comienzo de la vida humana, propiamente dicha, es decir, desde la aparición como proceso evolutivo de los primeros homínidos en el año 3 millones antes de Cristo, aproximadamente, pues no tenemos como registros propios de esto, más que las excavaciones y las pruebas de carbono, más o menos hasta la aparición de la escritura, que es lo que denominamos prehistoria. Esto lo sabemos gracias a los primeros documentos escritos, de los cuales tenemos registros que datan más o menos en el año 3500 a.C. Bien, entonces se preguntarán si antes no existían los seres humanos, ¿qué pasó antes de la prehistoria? ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Que a propósito, pues fueron mucho tiempo. Pues para hacer un resumen muy superficial, las cosas más importantes que sucedieron antes de nuestra llegada al planeta serían, primero, la formación de los continentes. Segundo, la aparición de la vida en el agua, la evolución de muchas especies y también la extinción de muchísimas otras. Entre otras cosas debido a que han habido 5 extinciones masivas que acabaron con el 90% de la vida que había en el planeta, por ejemplo. Y entre esas se fueron nuestros famosos amigos dinosaurios. Todo eso sucedió, en resumidas cuentas, hasta llegar a la aparición de nuestra especie en el Pleistoceno. Para saber y entender sobre esto y ver más memes prehistóricos y geológicos y con más detalle, recomendamos ver el video de Historia de la Tierra que está en nuestro canal de YouTube y les dejaremos el link en la descripción. Etapas de la prehistoria. Bueno, ya entrados en materia, teniendo claro qué es la prehistoria, podemos dedicarnos a analizarla. Y como esta palabra bien lo indica, iremos por partes, para comprender lo que sucedió en cada etapa. Para esto recurriremos a la periodización. La prehistoria se divide en dos grandes edades, la edad de piedra y la edad de metal, y a su vez la edad de piedra se divide en tres, paleolítico, mesolítico y neolítico. Como sabrán, para darnos una idea de lo que ocurrió en cada periodo, podemos intuir gracias a la etimología de sus nombres, teniendo en cuenta que lítico proviene del griego litos, que significa piedra, y que paleo significa antiguo, meso significa nuevo y neo significa nuevo. De esta forma, si lo unimos lógicamente, esto nos dará como resultado al español piedra antigua, piedra media y piedra nueva, correspondiente y respectivamente. Bueno, para hacer más fácil el proceso de memorizar sus nombres, en la comunidad han surgido estas memotecnias que hemos usado como recurso memorístico y han perdurado hasta ahora, generación tras generación, en voz con éxito. Entonces, es muy fácil. Para el paleolítico, mesolítico y neolítico, o sea, PMN, se nos ocurrió a un tutor se le ocurrió una memotecnia muy fácil que para recordar que sería papá, mamá, nene. Así recordamos fácil PMN. Es súper fácil. Y la segunda, para recordar las etapas de la prehistoria más las de metal, sería paleolítico, mesolítico, neolítico, calcolítico y bronce, o sea, PMNCB. Surgió una que inventó una tutora también que sería como perdí mis nervios con comunidad búho. Y así es súper fácil recordarlo, entonces si les sirve ese tip ahí, súper bien. Bueno, pero antes de ver cada etapa a profundidad, vamos a abordar dos aspectos o procesos que se dieron simultáneamente y a lo largo de todas las etapas de la prehistoria que vamos a ver a continuación, los cuales son la hominización y el arte rupestre. Bueno, tenemos la hominización, que es el proceso de evolución de los homínidos hasta llegar al ser humano. Como primer eslabón tenemos al Australopithecus,
que son las primeras manifestaciones bípedas, ya que se sostienen en sus extremidades inferiores. Luego tenemos al Homo habilis como segundo eslabón, quienes al tener sus extremidades superiores libres son los primeros en desarrollar instrumentos. Como tercer eslabón tenemos al Homo erectus, quienes según algunos registros son los primeros en dominar el fuego. Acá tenemos un paréntesis y es un eslabón perdido, son los neandertales, quienes según algunas creencias eran nuestro competidor europeo, que compartía un mismo ancestro, sin embargo no hace parte de nuestra línea evolutiva. Y pasaríamos al último eslabón, que sería el Homo sapiens, quienes pueden, pues con esta línea evolutiva, han podido desarrollar el arte, el lenguaje, la escritura, en fin, su desarrollo cerebral. Bueno, como dato curioso, el Homo sapiens, nosotros, extinguió al neandertal por competencia. Y desde ahí pues hemos venido extinguiendo muchas más especies a lo largo de la historia. Bueno, en segundo lugar tenemos el arte en la prehistoria, muy importante también conocido como arte rupestre en las cavernas. La pintura era considerado como algo mágico, algo espiritual o algo con conexión del más allá. El ser humano tiene por primera vez la necesidad de dejar huella y de decir yo estuve aquí, ya sea a otro grupo de personas o al futuro. Se cree también que las mujeres eran quienes se dedicaban a pintar y a contar historias a los niños. Las cuevas eran refugios para el hombre y también eran santuarios sagrados que estaban apartados de los campamentos o de los poblados donde se asentaban provisionalmente, y se pintaba principalmente escenas de caza de animales como bisontes y caballos, aunque los que más se cazaran fuesen renos y ciervos. Y un estudio reciente también demuestra que las mujeres participaban activamente de la caza, casi igual que los hombres. Entonces, antes se creía que los hombres solamente eran los que cazaban, pero ahora, pues más recientemente se sabe que fue muy parejo, muy por igual. Bueno, ahora sí vamos a entrar a ver qué sucedió en cada etapa y sus características. Entonces, como esquema general, tenemos que primero fue la edad de piedra y después la edad de metal, así que vamos a ver cada una de ellas. Bueno, nuestra primera etapa es el Paleolítico. El Paleolítico está dividido en tres partes. La parte inferior inicia más o menos hace 2.5 millones hasta el año 100.000 antes de Cristo. El medio desde el año 100.000 hasta el año 35.000 antes de Cristo, y el superior desde el año 35.000 hasta el año 10.000 antes de Cristo. Bueno, también cabe aclarar que este periodo, al ser el más largo de todos los de la prehistoria, sucedieron muchas cosas muy importantes que vamos a ver a continuación. En esta etapa comienza la hominización, se doma el fuego o se domestica. Bueno, aquí hay que hacer un gran paréntesis y muy importante, y es para hablar del surgimiento del lenguaje, que ocurrió aproximadamente en el 400.000 a.C. Y el fuego jugó un papel bastante importante en esta parte, porque fue uno de los factores, uno de tantos, que propició el desarrollo del mismo. La primera razón es que al cocinar los alimentos, en especial las proteínas, es decir, las carnes, esto hace que los alimentos suelten más nutrientes, por decirlo así, y eso promueve el desarrollo del cerebro. Y la segunda razón es una razón social, ya que las personas se reunían y los grupos se encontraban en un mismo lugar alrededor de la llama, y eso propició el hecho de la comunicación. También tenemos una etapa de piedra rústica, las primeras herramientas que usamos. Tenemos el arte rupestre, que es el arte que encontramos en las cavernas. También hay registros de que se cazaba, se pescaba y recolectaba frutos. Éramos principalmente nómadas. Y las primeras pues en estas cuevas se hallaron las primeras manifestaciones artísticas. Y una de las obras artísticas que más resalta de este periodo es la Venus del Paleolítico, ya que en este periodo se centraban mucho como en la fertilidad, relacionándolo con la voluptuosidad de la mujer y en general en las formas antropomórficas. Bueno, se dividía más o menos en grupos pequeños, los cuales se podrían considerar como tribus o clanes, era casi como familiar. Y por último, se tenían herramientas para multiplicar la fuerza humana, tanto en cacería como
en sus labores diarias, cotidianas. Bueno, y para recapitular, aquí está como un resumen de las cosas más importantes que sucedieron en el Paleolítico. Bien, ahora pasamos al Mesolítico, que tuvo lugar del 10.000 al 5.000 a.C. aproximadamente. Su otro nombre es Epipaleolítico. Como lo indica su nombre, es considerado un periodo medio o de transición entre el fin del Paleolítico y el comienzo del Neolítico. Asimismo, también es considerado un periodo de transición entre el nomadismo y el sedentarismo. A esto se le denomina semisedentarismo. Asimismo, hubo un cambio o una transición a nivel climática súper importante en el planeta, y es que se acabaron las glaciaciones y terminó con ello la edad de hielo y entramos al periodo geológico del Holoceno, que es en el que estamos actualmente. Esto trajo como consecuencia que aumentaran la variabilidad de los recursos naturales, tanto vegetales como animales. En este periodo también se vio el proceso de la domesticación en animales, como lobos, cabras, ovejas, vacas y cerdos. Y finalmente, en este periodo, el Homo sapiens se impone como el único homínido que queda sobre la Tierra. Y ya para resumir, estos son los hechos más importantes que sucedieron en el Mesolítico. Bueno, para finalizar tenemos al Neolítico, que está datado desde el año 5000 al 3000 a.C. A partir de aquí se estableció casi por completo el sedentarismo. También empezamos a tener armas y herramientas más avanzadas. Gracias a la piedra pulida se podía hacer asas, hoces, molinos. La agricultura también tuvo un auge junto con la horticultura y la siembra. La domesticación y la ganadería también da como resultado una división sexual y especialización del trabajo. Es decir, que se le empieza a asignar a cada persona qué oficio o tarea debe de realizar dependiendo de su sexo. El nacimiento de las primeras creencias religiosas y espirituales también se da en estas fechas. La jerarquización social, ya que esta existía desde antes, más o menos, pero en esta ya se hace mucho más evidente y hace aparición los primeros sistemas políticos, ¿sí? Por eso lo decimos. También tenemos la conformación de las primeras aldeas, casas, establos, templos, almacenes, en fin, todo lo que más o menos constituye un pueblo. Y en este momento, entre el 5000 y el 3000 a.C., se da la invención de la rueda, que es uno de los inventos más importantes de la humanidad, tanto para transporte como para otros oficios. Y termina con la aparición de la escritura en Oriente, más o menos en el año 3500 a 3000 a.C. aproximadamente, y el origen de las primeras civilizaciones antiguas, como es Mesopotamia, Egipto, India y China. Bueno, y a partir de aquí entramos a la Edad de Metal, que se compone de 3 fases. La primera es el Calcolítico, que va del 3000 al 1700, la de Bronce del 1700 al 1100 y la de Hierro de 1100 al 700 a.C. Bueno, ustedes se preguntarán, si la historia comienza en el 3000 cuando se dio la escritura, entonces ¿por qué estamos viendo Edad de Metal con la prehistoria? Y esto sucede porque el primer periodo de la Edad de Metal es ese periodo de transición entre la prehistoria y la historia. Como ustedes sabrán, esa fecha es un aproximado y de todas maneras es un proceso que demora un tiempo, entonces esa transición entre un periodo y otro, y por eso necesitamos verla de una vez. Entonces hablaremos de cada etapa rápidamente. En el Calcolítico se empezó a usar los metales, en especial el cobre, de ahí su nombre. En la de Bronce, lo mismo, solo que esta vez con una relación entre estaño y cobre que da un metal más duro, y ese es el bronce. Y en la Edad de Hierro, lo mismo, se empezó a usar y a popularizar mucho el uso del hierro, más que todo pues para herramientas y armas. En grandes rasgos, lo más importante que sucedió en este periodo fue la organización de las primeras ciudades y, pues como su nombre lo indica, el desarrollo de la metalurgia, y con esto inicia la Edad Antigua, que como adivinarán es el próximo tema que veremos a continuación. Bueno, y eso fue todo. Intentamos resumirles lo mayor posible la información más importante sobre este periodo de la humanidad. Esperamos que les haya gustado y servido mucho este video. Para finalizar, los invitamos a que nos comenten sus dudas por medio de nuestras redes sociales que dejaremos en la descripción o en este mismo video si así lo desean. Los estaremos leyendo y atenderemos todas sus dudas. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Chao.